Buen día, chicos. Bien, hoy vamos a ver un tema un poquito más teórico, ¿sí? Que tiene que ver con las relaciones transtextuales, ¿sí? A ver, primero, ¿qué son las relaciones transtextuales? Porque ya ese nombre suena un poco raro, ¿sí? No podemos terminar de definir qué es o a qué se quiere referir. Bien, básicamente algo que tenemos que tener en cuenta es que todas las obras, ¿sí? Sean películas, sean series, sean libros, sean novelas, sean cuentos, sean poemas, ¿sí? De alguna manera tienen una relación, ¿sí? Más explícita, que se vea más, o más implícita, más oculta, que no se note tanto, con otras obras, ¿sí? Por poner un caso, si nosotros mencionamos las series de las que habíamos hablado en la clase pasada, en el video anterior, sí, que teníamos How I Met Your Mother o Once Upon a Time, ahí tenemos Once Upon a Time, por ejemplo, hace muchísima referencia a los típicos cuentos de hadas, ¿sí? Entonces tiene una relación bastante explícita con esas obras. Y, por ejemplo, si hablamos de How I Met Your Mother, ahí vamos a tener una relación, por ejemplo, con las distintas sitcom, ¿sí? Las situation comedy. Por ejemplo, el caso de Friends, ¿sí? Si ustedes miran un capítulo de una y miran un capítulo de la otra, van a ver que hay muchos rasgos en común, ¿sí? Desde la construcción de los personajes y toda esa cuestión. Entonces ahí tiene una relación con el género, ¿sí? Por poner un caso. O podemos considerar, por ejemplo, El Rey León, ¿sí? Que tiene una relación muy estrecha con Hamlet, ¿sí? La tragedia de Shakespeare. Si ustedes se fijan en la historia, ahí van a tener muchos puntos de relación, ¿sí? Otra serie donde podemos encontrar una relación con otra obra podría ser, por ejemplo, Doctor House, ¿sí? Ahí tenemos a House y a su amigo que era Wilson, ¿sí? Que de alguna manera junto con bueno, todo el equipo de médicos intentaban resolver los casos de una manera casi hasta policial, digamos. Y fíjense, no es casualidad que, bueno, tenemos a House y a Wilson, Sherlock Holmes y Dr. Watson. ¿Sí? Hasta los nombres tienen alguna relación. Bueno, siempre hay algún tipo de vínculo entre una obra y otra, sea libros, sean películas, ¿sí? Bien, hubo un estudioso francés llamado Gerard Genet, ¿sí? Que estudió esta cuestión y lo denominó como relaciones transtextuales a estos tipos de vínculos que se van desarrollando. Obviamente él lo relacionó un poco más con lo que es las obras escritas, con la literatura, pero bueno, tranquilamente podría aplicarse a las otras ramas. Bien, hay cinco tipos diferentes, ¿sí? Vamos a hablar de paratextualidad, metatextualidad, architextualidad, hipertextualidad e intertextualidad, ¿sí? La primera, la paratextualidad, sería la relación que tiene un texto con sus paratextos, ¿sí? Ahí vamos a hablar de la relación que tiene la obra con cada una de sus partes, con el título que tiene, ¿sí? Con por ejemplo la tapa, la portada que hay, la contratapa, ¿sí? Las imágenes que van a ir apareciendo a lo largo del libro, ¿sí? Me van a ir dando información, me va a ir acompañando, ¿sí? Para completar el sentido que tiene el texto. Por ejemplo, si yo les doy un caso, la Odisea, ¿sí? Justamente Odisea, que hoy en día se considera como algo muy arduo, ¿sí? Algo difícil. Bueno, originalmente en realidad tiene que ver con el nombre griego de Ulises, ¿sí? Ulises en realidad es el nombre latino, el nombre que le daban los romanos, pero el nombre griego de Ulises era Odiseo, ¿sí? Entonces la Odisea era la historia de Odiseo, la historia de Ulises, ¿sí? Del mismo modo que, por ejemplo, la Ilíada, Ilíada viene de Ilión, ¿sí? Que era el nombre que le daban los griegos a la ciudad de Troya, ¿sí? Por eso la Ilíada, la historia de lo que sucede en Troya. Bien, entonces, esta es la relación que tienen las cosas que no son el texto propiamente dicho, los títulos, los nombres de los capítulos, ¿sí?
las notas que pueden ir apareciendo, epígrafes, imágenes, toda esa cuestión que fuimos diciendo, con el texto en sí, ¿sí? Cómo me va completando el significado. La segunda es la metatextualidad, ¿sí? Cuando hablamos de la metatextualidad es el comentario, el análisis, la crítica, la reseña que hace un texto sobre otro texto, ¿sí? Por ejemplo, si yo me fijo en el diario y veo una crítica de una película o una reseña de una película, ahí voy a tener una relación de metatextualidad entre ese texto que leí en el diario y la película, ¿sí? Si yo tengo un análisis de una novela, también tengo una relación de metatextualidad, ¿sí? Un texto que habla sobre otro texto. O en el caso de las películas, bueno, un texto que habla sobre otra obra, ¿sí? Bien. Luego tenemos la architextualidad, ¿sí? ¿Qué sería la architextualidad? Es la relación del texto con el género al que pertenece, ¿sí? Por ejemplo, si hablamos de cualquier película o serie policial, ¿sí? Podemos encontrar muchos rasgos que se corresponden con los rasgos del género policial propiamente dicho, ¿sí? Los tipos de personajes que aparecen, el detective, el acompañante, ¿sí? Todas esas cuestiones que tienen mucho que ver con todo el género, ¿sí? Otro ejemplo de esto podría ser el que mencionamos anteriormente de How I Met Your Mother, ¿sí? Que tiene la relación con todo el género de las sitcom, ¿sí? O por ejemplo en una película o una novela de terror también tenemos muchos rasgos, ¿sí? Que se van repitiendo a lo largo de las diferentes historias de terror, ¿sí? Son características que tiene un texto que en realidad pertenecen a todo el conjunto de textos que pertenecen a ese género, ¿sí? Bien. Luego tenemos la hipertextualidad. ¿Qué sería la relación de hipertextualidad? Es la relación del texto con otro texto anterior, ¿sí? Con una segunda parte. Por ejemplo, el caso que hablamos de la Odisea, ¿sí? Justamente tiene una relación de hipertextualidad porque es una segunda parte, es una continuación de la Ilíada, ¿sí? Bien, acá vamos a tener, por ejemplo, todo lo que es la literatura de sagas, ¿sí? Todos los libros de Harry Potter tienen una relación de hipertextualidad, los de Percy Jackson también, los de los Juegos del Hambre también, ¿sí? Todos esos textos que luego van a tener otro libro que continúe esa historia, u otra película que continúe esa historia, van a tener una relación de hipertextualidad, ¿sí? Y por último tenemos la intertextualidad, ¿sí? Que es como un poquito más general. Si ustedes ven ahí la definición, nos va a dar que es una relación de correspondencia entre dos o más textos, ¿sí? Eh, en general suele darse el nombre de intertextualidad cuando no lo puedo clasificar en ninguno de los anteriores. Cuando hay una relación entre esas obras, pero tampoco puedo terminar de definir bien. Ahí se mencionan algunos casos por los cuales podría darse, si tenemos el caso de una cita, donde yo reproduzco algo que aparece en otra obra, ¿sí? Pero muestro que está reproducido de esa obra. Tenemos el plagio, donde yo copio algo de otra obra, pero no lo digo, ¿sí? Lo tomo como si fuera algo que inventé yo. Y tenemos la alusión, ¿sí? Cuando en realidad estoy haciendo referencia a algo, ¿sí? Pero sin mostrarlo explícitamente, sino que la persona que lo sepa se va a dar cuenta de eso, pero si no lo sabes no te vas a dar cuenta y tampoco es que te vas a perder toda la historia y no vas a entender nada, ¿sí? Generalmente suele ser algún detalle que genera esa coincidencia. Bien, en general, la gran mayoría de las obras literarias, por no decir todas, hacen referencias a otros textos. Sí, es muy raro que tengamos una novela o un cuento que no se relacione con nada de ninguna manera, ¿sí? En todo caso, lo que sí puede pasar es que esa relación de intertextualidad aparezca un poco disfrazada, ¿sí? O de manera más implícita o no tan evidente. Por ejemplo, en una novela yo puedo tener un personaje que en realidad pertenecía a otro cuento, a otra novela que también escribió el mismo autor. Eso es una relación de intertextualidad también. O un cuento donde yo estoy narrando la misma situación
que en otra historia, en otro cuento, pero cambia algún detalle, cambia algún matiz. Por ejemplo, esto lo podemos ver claramente en La Casa de Asterión, ¿sí? Ese cuento que habíamos visto sobre el mito del Minotauro, ¿sí? Donde nos está contando la misma historia, pero le cambia la óptica, el punto de vista desde el cual se va a narrar ese relato, ¿sí? Este justamente tiene mucho que ver con la actividad que ustedes tuvieron que hacer hace algunas clases de reelaborar algún mito griego, ¿sí? Bien, bueno, esto fue una breve explicación acerca de las diferentes relaciones transtextuales, ¿sí? Si hay algo que no se llegó a entender o que genera alguna duda, ya saben, me lo pueden consultar a través del foro de la plataforma, ¿sí? Que tengan un buen día, hasta luego.